Hola, a ver, Dios les bendiga, a ver si ahora con este otro sistema podemos comunicarnos. Cuéntenme si ahora me están viendo, a ver, reiniciar todo, para todos los que están fuera, que reinicien. A ver, cuéntenme si estamos saliendo bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Eh? Muy bien. Que el Señor te bendiga mucho. Bueno, tengo ahí varios motivos de oración, pero luego vamos a orar por todo. Eh, vamos a ir a la palabra, que ayer no la pudimos dar y hoy se ve que la palabra puede tener mucha importancia para lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque el enemigo no nos está dejando salir al aire ni ayer ni hoy como corresponde, ¿no? Dice Efesios capítulo 1, versículos 8 al 10, que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos versículos de la palabra de Dios están interconectados con los versículos previos que hemos estado compartiendo y también están interconectados con los versículos que siguen luego, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, después de explorar, como hicimos la semana pasada, en Efesios capítulo 1, versículo 7, las riquezas de su gracia, tomar conciencia de que esas riquezas de su gracia se desatan sobre nuestras vidas, derramando, abundando el Señor en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿sí? Y cuando podemos reconocer esto, podemos saber que ya el Señor derramó y derrama sabiduría e inteligencia sobre nuestra vida, que solo tenemos que aprender a apropiárnosla. El apóstol Pablo probablemente también usó ese término tan especial que explicamos la semana pasada de abundante, porque refleja la actitud pródiga del Señor, la gracia extravagante, ¿sí? Que de manera abundante derrama sobre nuestras vidas las riquezas de su gracia. Luego nos trasladamos al siguiente nivel de revelación. La sabiduría y la inteligencia de Dios nos son prodigadas, pero no podemos detenernos allí porque la sabiduría y la inteligencia de Dios impactan directamente y describen al detalle el misterio de su voluntad, que es lo que luego dice el apóstol Pablo. Y nos enfrentamos a continuación que todo esto es de acuerdo con su beneplácito, de acuerdo a su placer, que Él se ha propuesto en sí mismo. Y fíjate lo que dice aquí, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras buenas obras, con nuestra bondad. El versículo 9 nos lleva al borde de ahí de la sobrecarga espiritual, cuando vemos que Dios está dando a conocer el misterio de su voluntad, que en la dispensación, dice, del cumplimiento de los tiempos, Él va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra, ¿sí? Este versículo hace referencia al tema central de este capítulo 1 de Efesios, ¿no? Y es, mirá lo que Dios
ha hecho por vos y lo que Dios te ha dado. Así podríamos titular el capítulo 1 de Efesios, ¿no? Mirá lo que Dios ha hecho por vos y lo que te ha dado. Es tremendo, es precioso, es asombroso, es magnífico, va más allá de toda descripción. Cualquier explicación que querramos nosotros dar se queda corta. Se determinó en la eternidad pasada, únicamente basado en su gracia, en su bondad, en su placer por hacerlo, se determinó entregarnos todo. ¿Sí? Y en el versículo 8, la sabiduría y la prudencia o la inteligencia nos muestran que Dios nos entregó absolutamente todo en el momento de la redención, en el momento en que nosotros fuimos redimidos por Él. No tenemos que esperar que nos entregue, no tenemos que esperar que algo ocurra. Ya lo hizo en el momento de la redención. La palabra sabiduría es la palabra griega Sofía, así se llama una de mis nietas, la hija de Flor y Mango, Sofía, sabiduría, y es una palabra maravillosa, ¿no? No solo habla de habilidad y de discernimiento, sino también habla de infinita bondad, de infinita gracia. La sabiduría se combina con la otra palabra, inteligencia, la palabra phronesis en griego, que significa, no le pusimos todavía a ningún nieto phronesis, ¿no? Pero significa la forma más efectiva de alcanzar el fin que deseamos. Es decir, sabiduría es todo lo que Dios nos da para que podamos vivir sabiamente, vivir bien, y la inteligencia es la forma efectiva de plasmar eso que Dios nos ha dado, que es su sabiduría. Por gloriosas que sean las riquezas de la gracia de Dios, el método de cómo Dios creó todo esto es también glorioso. Dice, con increíble habilidad y bondad utilizó el camino más beneficioso y más efectivo para provocar en nosotros, forjar en nosotros nuestra redención. Se puede encontrar una ilustración en esto, ¿sí? Ahí vieron las grandes represas, ¿sí? que existen en nuestro país y en otros países del mundo, ¿no? Cuando a mí me tocó visitar alguna de esas grandes represas, y el guía turístico primero te permite contemplar la gran maravilla que esa obra significa, ¿no? También estuve visitando la obra, por ejemplo, que eso fue algo extraordinario, ¿no? El Canal de Panamá, ¿sí? Esa obra fantástica, ¿no? Y entonces los que te van guiando en la visita te muestran ese operativo de ingeniería maravilloso que detiene el agua, que controla el agua, que la restringe y que luego controla el flujo, no sé, de billones de toneladas de agua. Es asombroso para quien, como yo, va a ver eso y no estaba enterado de cómo se hizo, ¿no? Porque es una obra maravillosa, ¿no? Y después de observar todo el esplendor de esas obras de ingeniería, de esa represa o de ese canal, ¿sí? En la visita guiada te llevan a una sala de presentación de documentales donde se te informa cómo se hizo la construcción de esa represa, de ese canal, y las personas que miramos allí la película con la historia de la construcción, quedamos sorprendidos, encantados al ver y escuchar cómo se construyó esa obra, ¿no? Como
cómo esa tan majestuosa obra está en su estado final. La forma en que la construyeron es también tan excelente e impresionante, ¿no? Es decir, no solo la obra que uno ve cuando va por primera vez, sino ver cómo se hizo, ¿no? Del mismo modo, en el versículo 8, Pablo dice que por preciosa que sea nuestra redención, Dios ha elegido revelar no solo el hecho de que somos redimidos, sino también la manera en que fuimos redimidos. Somos impulsados a adorar a Dios, no solo por lo que hizo por nosotros, nos redimió, sino por cómo lo hizo. La inteligencia es aplicar la sabiduría a cualquier circunstancia o situación. La inteligencia es la expresión suprema de la sabiduría. Es la sabiduría apropiada y aplicada a las situaciones y a las circunstancias prácticas de la vida. Dios abunda hacia nosotros tanto en sabiduría como en demostración o en aplicación. ¿Sí? No hay problema que Él no pueda resolver ni situación con la que no pueda lidiar. La sabiduría y la inteligencia se encuentran en el corazón de todas nuestras habilidades, capacidades y posibilidades humanas. Es maravilloso poder, no sé, poseer aquellas personas que tienen una gran fuerza física, ¿verdad? Pero también necesitamos la sabiduría y la inteligencia de saber cómo y cuándo usar para ser efectivos en lo que hacemos en la vida, ¿verdad? La inteligencia toma sabiduría y emplea el conocimiento como Dios lo desea, desarrollando capacidad intelectual, pero también ayudándonos a caminar con buen criterio. La sabiduría y la inteligencia cosechan y desarrollan el talento para la gloria y los propósitos de Dios. ¿Sí? Sabiduría es el qué. Cuando Dios te da sabiduría, te da el saber qué es lo mejor, ¿no? Que es aquello que Él quiere que se haga realidad en tu vida conforme a su voluntad. Él es el único que es 100% sabio, ¿no? Omnisciente, no solo que todo lo conoce, sino que es 100% sabiduría, ¿no? Y entonces Él nos derrama esa sabiduría sobre nosotros, pero también nos da la inteligencia para saber cómo llevar adelante en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, su sabia y perfecta voluntad. ¿Sí? El Señor te dice esto, ¿no? El Señor te dice que Él quiere permanentemente derramar su sabiduría y su inteligencia sobre tu vida. Que eso a Él, que eso coincide con su beneplácito. No hay que estar torciéndole el brazo a Dios para que derrame sabiduría e inteligencia. El apóstol Santiago dice que el Señor da abundantemente y sin reproche sabiduría a todo aquel que se la pida. Abundantemente y sin reproche, sabiduría a todo aquel que se la pida. ¿Sí? Es un cheque en blanco, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? Poder saber que Dios nos da sabiduría e inteligencia únicamente porque se lo pidamos, que no tenemos que hacer más que eso, que pedir, que pedir, que pedir, que pedir. Y entonces, cuando nosotros con fe le pedimos a Dios esa sabiduría, entonces aprendemos a vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y cuando le pedimos esa inteligencia, podemos plasmar la sabiduría de Dios en las cuestiones prácticas de nuestra vida. Siempre te hago referencia a cosas que yo aprendí de chico, ¿no? Porque mi mamá fue mi
mi mentora espiritual, ¿no? Y mi mamá me decía, negrito, pedí todos los días sabiduría, sabiduría, sabiduría. Así que llevo ya una pila de años pidiendo sabiduría al Señor y sigo pidiendo cada día sabiduría. Y Dios ha sido fiel y Él derrama, ¿sí?, abundantemente, sin reproche, sabiduría sobre todos los que se la pidan. Dice que no te va a reprochar, dice que te va a dar no un poquito de sabiduría, sino en abundancia. Dice que es para todos, ¿sí?, pero dice que es solo para los que se lo pidan. Así que vos tenés que incluirte ahí en ese universo de creyentes que piden con fe, que piden esa sabiduría que el Señor da abundantemente y sin reproche. Y esa sabiduría comienza, dice la palabra de Dios también, el principio o lo más importante de la sabiduría es tener temor de Dios. Así que todo empieza en el Señor, ¿sí?, que es nuestra prioridad en la vida, y cuando lo buscamos a Él, cuando decidimos vivir conforme a su gobierno, a su señorío, a su voluntad, Él entonces está listo para derramar sabiduría en tu vida e inteligencia. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente vive, aún los creyentes, con piloto automático, ¿sí? Y acá el Señor dice que Él da abundantemente y sin reproche sabiduría a los que se lo pidan. No vivas con piloto automático, pedí la sabiduría de Dios. Antes, no seas impulsivo, impulsiva, antes de tomar una decisión, antes. No pidas sabiduría para resolver líos. Bueno, si ya estás en un lío, pedirle sabiduría a Dios para salirte de ahí. Pero sé más sabio todavía y más sabia. Y antes de meterte en el lío, pedí la sabiduría de Dios para no meterte en el lío. Antes, cuando Dios te da una revelación de lo que Él quiere hacer, cuando Dios te dice por dónde quiere que vos vayas, que tomes tal o cual decisión, pedí también la inteligencia, porque vos podés saber qué tenés que hacer, pero si no sabés cómo hacerlo adecuadamente, el conocimiento no te sirve de nada, la sabiduría no te sirve de nada, ¿sí? Entonces, pedile al Señor, Señor, dame la sabiduría en esta decisión que tengo que tomar, pero también dame la inteligencia que viene de vos para poder plasmar todo eso de manera adecuada. ¿Sí? ¿Qué te parece? Lamentablemente yo no puedo ver el chat, no tengo la conexión como para ver qué está pasando, sí, qué estás recibiendo. Discúlpame si la palabra, al compartirte la palabra en esta mañana no fluyó tan bien, porque estoy muy pendiente con la mitad de mi cerebro en las cuestiones técnicas, pero espero que este sea un día donde vos te apropies de la sabiduría y de la bendición de Dios. Acá Silvana me pasa su teléfono y me dice que a ver. Hay varios mensajes lindos ahí, sí, acompañando y aseverando la reflexión, ¿no? Muy bien, y a las 18:30 la seguimos, con matecito ahí. Voy a estar con el programa de Silvana y la podemos seguir, ¿sí? Quiero orar por tu vida para que recibas en esta mañana sabiduría. Quiero impartirte de parte del Señor sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto. Cerrá un instante tus ojos. Señor, tu palabra lo promete y tus promesas son sí y son amén, que vos derramás abundantemente y sin reproche sabiduría a todo aquel que te la pida. Oramos ahora en esta mañana, pidiéndote, Señor, que derrames abundante sabiduría sobre mi hermana, sobre mi hermano, sobre cada uno de nosotros. Sabiduría, 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 sabiduría.
sabiduría. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, es tu beneplácito, dice aquí tu palabra, es tu beneplácito, tu placer, darnos tu sabiduría. Son tantas las incógnitas, las incertidumbres que tenemos en este momento en nuestro país, en nuestras vidas, Señor, sobre lo que vendrá, que necesitamos abundantemente y sin reproche tu sabiduría, Señor. Danos tu sabiduría, danos tu sabiduría, danos tu sabiduría. Señor, aquí hay personas que están necesitadas de tu sabiduría para tomar decisiones laborales, para tomar decisiones económicas, para tomar decisiones familiares, para tomar decisiones, Señor, que en cuanto a qué hacer con sus vidas. Sabiduría, 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 Señor, sabiduría. En el nombre de Jesús, sabiduría. Y Padre Celestial, una vez que nos sea dado ese conocimiento que viene de ti, esa sabiduría de ti, danos también la inteligencia para plasmar en acciones concretas y prácticas tu voluntad para cada aspecto de nuestra vida. Yo bendigo, Señor, bendigo a mi hermano y a mi hermana en este tiempo con sabiduría e inteligencia de lo alto. Y como el principio de la sabiduría es el temor de vos, Señor, en esta mañana nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío, ponemos todas las áreas de nuestras vidas, todos los procesos de decisión, los sometemos a tu señorío, de manera tal que fluya la sabiduría celestial y que se plasme con inteligencia tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Bendigo a todos mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bendecimos, Señor, la programación de este día, bendecimos a Chicho y a Ruth y todo el programa del día de hoy. No te olvides de estar con expectativa, sábado y domingo son cultos de Pentecostés, estate también pidiendo de aquí al sábado y al domingo ser lleno del Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho, en el nombre de Jesús te bendigo. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.